Buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez, residente de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y el día de hoy vamos a hablar acerca de técnicas básicas en cirugía de estrabismo. Entonces, como todos los temas, vamos a iniciar hablando de la anatomía. Entonces vamos a revisar las estructuras con las que vamos a encontrarnos en el momento de realizar una cirugía para corrección de estrabismo. Entonces empecemos por las más externas, que constituyen pues la conjuntiva, la tenon y la esclera. La conjuntiva entonces puede ser vulvar y tarsal y es la parte más externa, y también tiene una estructura que se llama la plica semilunaris, que es un doblez en la conjuntiva pues vulvar específicamente, que está localizado cerca del canto interno y con el cual debemos tener un manejo cuidadoso, porque en el momento del postoperatorio puede haber, digamos, resultados poco favorables estéticamente, se puede decir así, en caso de no saberlo manejar bien. La conjuntiva es la que vemos aquí en esta gráfica, la más externa de estas tres estructuras que vamos a revisar. La cápsula de Tenon, que está compuesta por tejido fibroso, cubre el globo ocular desde la entrada del nervio óptico hasta 1 milímetro del limbo esclerocorneal, que es esta que vemos acá representada en ese color morado. Sostiene el globo ocular dentro de la órbita y sirve también como barrera de la grasa orbital. Y por último, la esclera, que es este tejido denso formado por colágeno, que va a ir desde la dura madre del nervio óptico, va a ir hasta la dura madre del nervio óptico, donde va a formar parte de la lámina cribosa. Entonces, hablando de cada una de ellas un poquito más detallado, la conjuntiva es una membrana mucosa elástica y transparente que recubre la superficie anterior del globo ocular y se refleja en los párpados. Entonces va a estar formada por la conjuntiva vulvar, que es esta que vemos acá, y la conjuntiva tarsal o palpebral, que es esta que vemos acá. En pacientes de mayor edad es importante tener en cuenta pues, que es un tejido más friable y de fácil ruptura comparado con el de los niños o los pacientes más jóvenes. La cápsula de Tenon es una membrana de tejido conectivo blanca y densa, envuelve el ojo desde el limbo y se va a fusionar posteriormente a nivel del nervio óptico. Se vuelve más delgada y translúcida con la edad, también es importante a tener en cuenta, y es fácilmente distinguible de la conjuntiva en el momento de realizar las incisiones cuando se hidrata, porque protruye a través de la incisión que hemos realizado, como vemos en la imagen. La cápsula de Tenon posterior separa el globo ocular y los músculos extraoculares del tejido adiposo. La esclera, pues, como ya dijimos, es una capa gruesa formada por colágeno, y su grosor varía dependiendo de la localización. Entonces, en el limbo va a ser de 0.8 milímetros, la parte más gruesa de la esclera. Anterior a la inserción de los músculos rectos va a ser de 0.6 milímetros. Posterior a la inserción de estos va a ser de 0.3 milímetros aproximadamente. En la línea de ecuador va a ser de 0.5 a 0.8 milímetros, y en el polo posterior va a ser mayor a 1 milímetro. Entonces, es importante esto porque, por ejemplo, la parte más delgada, que es posterior a la inserción del músculo recto, coincide con el área de mayor actividad quirúrgica. Entonces, en el momento de realizar fijaciones a esclera o pasar puntos de sutura a través de esta estructura, es importante tener en cuenta este grosor para evitar pues, la penetración del globo ocular. La otra parte pues, de anatomía, que quizás la más importante porque es sobre esta que vamos a trabajar directamente, son los músculos extraoculares. Entonces recordemos que son 6 músculos extraoculares, 4 rectos y 2 oblicuos. El recto lateral, que está inervado por el sexto par craneal, que es este que vemos acá, que tiene una acción primaria y única de aducción. El recto de abducción, perdón. El recto medial, que está inervado por el tercer par craneal, tiene una acción primaria y única de aducción. El recto inferior, que es este que vemos por acá, está inervado por el tercer par craneal y tiene funciones de depresión, extorsión y aducción. El recto superior está inervado por el tercer par craneal también, o el oculomotor, y sus acciones van a ser elevación, intorsión y aducción.
El oblicuo inferior, que es este que traza por acá, está inervado por el tercer par craneal y sus funciones son extorsión, elevación y abducción. Y el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par craneal troclear o patético, es el encargado de realizar intorsión, depresión y abducción. Entonces, los músculos rectos se originan en el anillo de Zinc y es importante, digamos, saber su inserción guiándonos por la línea del limbo. Entonces, por ejemplo, la inserción del recto medial es la que va a ser más cercana al limbo, que es esta que está acá, de 5.5 milímetros aproximadamente, y su tendón adicionalmente es el más corto. El recto lateral, por el contrario, tiene el tendón más largo y su inserción va a ser aproximadamente de 6.9 milímetros de distancia hacia el limbo. El recto inferior está íntimamente conectado con los oblicuos y esto lo vamos a ver más adelante pues, en las técnicas quirúrgicas que vamos a hablar. Y la inserción va a estar a 6.5 milímetros de la línea del limbo. El recto superior se conecta con la aponeurosis del elevador del párpado y el tarso superior y es el más lejano del limbo con 7.7 milímetros aproximadamente. El músculo oblicuo superior surge del ápice orbitario por el anillo de Zinc y pasa anteriormente hacia arriba a lo largo de la pared superomedial de la órbita. Se vuelve más tendinoso antes de viajar por la tróclea, que es la estructura pues, que permite su movimiento, que funciona como una polea, y el tendón penetra en la tenon 2 milímetros por la nariz y 5 milímetros por detrás de la inserción nasal del recto superior. En esta imagen vemos cuando se aísla entre el recto medio y el recto superior, el tendón del oblicuo superior puede observarse como un cordón blanco dentro de su envoltura o la vaina del músculo. El músculo oblicuo superior entonces va a pasar bajo el recto superior, como lo vemos en esta estructura, imaginando que este que es el recto superior está completo, perdón. Entonces por debajo de él va a pasar el oblicuo superior. Entonces este sería el tendón del oblicuo superior y se inserta en el cuadrante posterosuperior del globo ocular. El tendón se abre en un conjunto de fibras blancas translúcidas, como estas que vemos acá, y van a medir de 7 a 18 milímetros aproximadamente. Las fibras anteriores del tendón van a brindar la acción primaria de inciclotorsión y las posteriores son las encargadas de acciones secundarias y terciarias como depresión y abducción. El músculo oblicuo inferior va a tener origen en el periósteo del hueso maxilar y va a localizarse pues, posterior al borde orbitario y lateral al orificio de la fosa lagrimal. Este músculo pasa lateral, superior y posteriormente, yendo por debajo del recto inferior. Como vemos acá, el recto inferior sería este de acá y este sería el oblicuo inferior. El ancho de la inserción puede ser de 4 a 15 milímetros aproximadamente. Va a localizarse a 10 milímetros de la inserción del recto lateral, como vemos acá, y 2 milímetros superior aproximadamente al borde inferior del recto lateral. Entonces, este es el borde inferior del recto lateral, 2 milímetros por encima de esa guía va a localizarse en la inserción del músculo. El borde lateral del recto inferior sirve como referencia para reposicionar el oblicuo inferior. El suministro vascular, entonces, la mayoría va a estar brindado por las ramas de la arteria oftálmica para los músculos extraoculares. Entonces, la rama lateral va a irrigar el recto lateral, el recto superior, el oblicuo superior y el elevador del párpado. Y el recto lateral es parcialmente nutrido por la arteria lagrimal. En cambio, la rama medial va a irrigar el recto inferior, el recto medio y el oblicuo inferior. A su vez, el oblicuo inferior y el recto inferior van a estar también nutridos parcialmente por la arteria infraorbitaria. En esta imagen podemos ver que las ramas musculares dan lugar a las arterias ciliares anteriores, como estas que vemos aquí, que acompañan a los músculos rectos y generalmente son de 1 a 3 arterias ciliares anteriores por cada músculo. Bueno, vamos a hablar ahorita acerca de la evaluación preoperatoria. Debe ser una evaluación completa que incluya agudeza visual, refracción con cicloplegia, revisión del segmento anterior y, por supuesto, del polo posterior.
También hay que evaluar la fusión y la estereopsis. La fusión calificada como de primer grado con correspondencia retiniana, es decir que, digamos, ambos rayos convergen en ambas retinas simultáneamente. El segundo grado de fusión motora y el tercer grado con estereopsis, que la vamos a evaluar por el Titmus test, que es estos que vemos aquí al lado. Las ducciones y las versiones, pues también es importante evaluarlas, puesto que, de acuerdo a eso es que vamos a decir el plan quirúrgico, la ducción es el movimiento de cada ojo por sí solo y puede confundir, es importante tener en cuenta que puede confundir la evaluación de sobreacción o acción insuficiente, por lo cual la comparación siempre debe ser contralateral. También debemos evaluar el ángulo de estrabismo y detalladamente mediante los cover o uncover test, el cover test alternante y el test de Krimsky con prismas. Y estas medidas deben obtenerse de lejos y de cerca. En casos de exotropia, intermitente, debe realizarse el test con parche o puede realizarse con parche y puede ayudar a evaluar la cantidad total de la desviación. Los tipos de anestesia para cirugía de estrabismo también es importante tenerlos en cuenta. Entonces tenemos tres principales. La anestesia general, que en niños es la de elección. La anestesia local, que consiste pues, en una anestesia retrovulvar o subtenoniana que se usa en pacientes que cooperen más. Puede ser niños igualmente, pero de mayor edad. Y pues el efecto sobre la órbita y los músculos es donde realiza pues la anestesia su acción, pero no lo hace completamente en el ligamento de zinc, pues porque es muy posterior. Y la anestesia tópica es poco usada en estrabismo, solo en pacientes que colaboren muy bien y es útil en los estrabismos que van a corregirse con suturas ajustables. El test de deducción forzada es algo que hay que tener en cuenta porque permite, pues, o se recomienda realizar en todos los pacientes después de la anestesia, especialmente en estrabismos restrictivos. Entonces, el test de deducción forzada en músculos rectos, la piesclera de la conjuntiva se agarraba con forceps dentado cerca del limbo y lo que se hace es movilizar el ojo. Pueden usarse dos forceps para mover los músculos medial y lateral y superior e inferior, como se ven en las imágenes de la derecha. Digamos, en los ojos normales, el ojo hace un pequeño salto al pasar sobre el tendón, mientras que en caso de tendones laxos, el salto o pop-up, como lo describía la literatura, no se siente y se desliza de nuevo hacia la órbita. En los oblicuos superiores, estos se realizan con forceps dentados, se toma el ojo específicamente en el meridiano de las 4 y de las 10 del ojo derecho, y en el caso del ojo izquierdo en el meridiano de las 2 y de las 8. Entonces lo que se hace es empujar el ojo hacia abajo, hacia la órbita, y se realiza movimiento de aducción. Y luego se rota temporalmente pasando sobre el tendón del oblicuo superior, e igual es, digamos, el concepto de normal y anormal. Normal es cuando realiza el salto al pasar sobre el tendón. El oblicuo inferior, pues el test de deducción forzada en este caso es útil para evaluar la integridad o debilitamiento del mismo. Se toma el ojo en el limbo y se retropulsa y rota nasalmente. Se rota temporalmente pasando sobre el tendón del oblicuo inferior y se siente el salto o pop-up, y si no se siente, el músculo está suficientemente debilitado. Entonces vamos a hablar acerca de los instrumentos en cirugía de estrabismo. Entonces podemos encontrar el calibrador de Castroviejo, que va con unas medidas de 0 a 20 milímetros, que es este que vemos encerrado en el recuadro, y es el que va a permitirnos realizar las medidas que ya hemos establecido en el plan quirúrgico. Las tijeras para tenotomía, principalmente las de Stevens, que pueden ser de forma roma o recta. Las tijeras de Westcott, que también sirven para tenotomía, también tienen forma roma y recta. También describían la regla flexible de acero inoxidable. El más, digamos, el más usado es el calibrador de Castroviejo para realizar mediciones. El portaagujas, que es el que vemos acá en el recuadro. Forceps mosquito, que nos ayuda a sostener el músculo una vez lo hayamos, digamos, o para realizar el corte del mismo.
los forceps dentados usados principalmente para el sostenimiento del globo ocular y los ganchos de músculo que van a tener diferentes tamaños y formas dependiendo de lo que queramos lograr en el momento de la cirugía. Las suturas y agujas en cirugía de estrabismo, entonces vamos a iniciar hablando acerca de las suturas. Las más usadas son las sintéticas absorbibles y digamos las más comunes en general, no solo las sintéticas sino absorbibles, sino las demás, están el Vicryl, el dacronomercilene y la seda negra. El Vicryl es una sutura trenzada que 50% se absorbe en 3 semanas y completamente en 56 a 70 días aproximadamente. Tiene un buen soporte tensil hasta que el músculo se adhiera a la esclera y tiene una reacción tisular mínima, lo cual es una de sus ventajas. Usualmente se usa 6 ceros para sutura de músculo y 8 ceros para cierre conjuntival, y al ser trenzada en la cápsula de Tenon puede enredarse, por lo cual hay que pues, tener esto en cuenta. El dacronomercilene, que son no absorbibles trenzadas de 5 ceros o 6 ceros, que se usan sobre todo para pliegues de oblicuo superior y cirugías de transposición. Y la seda negra, que es esta que vemos acá, de 5 ceros a 6 ceros, es usada para tracción del globo ocular principalmente. Las agujas, pues depende de la preferencia del cirujano, las características del ojo y la disponibilidad de las mismas. Entonces tenemos dos tipos principales, la aguja espatulada o de corte lateral, que es esta que vemos acá, que se caracteriza porque requiere menos fuerza para penetrar la esclera. Y la aguja de corte vertical, como esta que vemos acá, se usan para cortes más profundos o cuando se realizan hacia abajo o cortes finos hacia arriba. Entonces, las incisiones de cirugía de estrabismo principalmente son dos. Idealmente, para, digamos, la función principal de una incisión es exponer adecuadamente el músculo y al tiempo producir menor daño y menor cicatrización en el posoperatorio. Entonces, deben atravesar la conjuntiva y la Tenon para exponer la esclera. Se prefieren incisiones limbares en el caso porque requieren pues menor curva de aprendizaje, perdón, son ideales para cirujanos no experimentados y tienen una mejor exposición intraoperatoria. Sin embargo, las incisiones del fornix, a pesar de que requieren más experticia, producen menos dolor posoperatorio, menor edema y tienen un cierre más rápido. Y adicionalmente no requieren sutura para su cierre. Entonces, las incisiones limbares, como ya les había dicho, ideal en mayores a 40-45 años, que digamos es muy útil en conjuntivas friables, que ya hemos visto que a partir pues, de cierta edad son más débiles este tipo de tejidos. Entonces, se realiza pues para una exposición, permite una exposición adecuada de los músculos rectos e es ideal para cirujanos principiantes. Y la desventaja es que requiere un cierre cuidadoso, la cicatrización es visible y tiene un mayor riesgo de delén corneal. Las incisiones en fornix se realizan de 7 a 8 milímetros aproximadamente posterior. Sus ventajas: incisión escondida, cicatriz no visible, tiene un menor riesgo de isquemia del segmento anterior, no requiere sutura y tiene mejor confort para el paciente en posoperatorio. Y la desventaja, como ya lo hemos mencionado, requiere mayor experticia. El aseguramiento muscular también es uno de los pasos que tenemos que tener muy claros, puesto que son, digamos, básicos para lograr el resultado que queremos. Entonces es crítico para el éxito y para evitar el deslizamiento muscular o la pérdida de los músculos. Entonces, con leve tracción sobre la inserción del músculo, con el gancho, con un Vicryl de 6 ceros y aguja espatulada, se atraviesa el tendón 1 milímetro desde su inserción, como vemos acá. Entonces, la inserción es aquí, aproximadamente 1 milímetro de la inserción se realiza el aseguramiento pues, del músculo. Luego se hace un tejido con la sutura a través del espesor parcial, específicamente en la mitad del músculo, desde el centro y saliendo hacia el borde, tanto el borde derecho como izquierdo. El bloqueo se realiza pasando la sutura
por espesor total hacia atrás desde el borde del músculo, y se aconseja tomar 2 milímetros desde el borde del músculo para hacer la sutura de aseguramiento. Algunos cirujanos realizan el doble de esta medida. Las suturas esclerales también es importante tenerlas en cuenta, deben ser mínimo de 1.5 milímetros o más o mayor longitud y mínimo 0.2 milímetros de profundidad para ser estables y efectivas. La distancia entre los dos puntos de entrada escleral debe ser mínimo de 10 milímetros para asegurar un adecuado espacio y deben ser paralelos al limbo. La aguja debe avanzarse en dirección al movimiento y no forzarse a través de los tejidos. Y algo muy importante a tener en cuenta es que debe verse cómo pasa la aguja intraescleralmente para evitar el riesgo de perforación, como lo vemos acá. Siempre tenemos que ver, digamos, la forma de la aguja para estar seguros que no estamos pasando el punto muy profundo. Entonces vamos a hablar ahorita acerca de las técnicas básicas en recesión de músculos rectos. Entonces la recesión, debilitamiento o retroposición, todos son sinónimos de los músculos rectos, consiste en el debilitamiento de los músculos desinsertándolos pues del globo y reubicándolo más posteriormente a su inserción inicial. Este procedimiento es más tolerado que la resección, pues en comparación, y el acceso puede ser por incisión de fornix. Las ventajas pues ya las vimos, escondidos tras los párpados, inicia en conjuntiva vulvar de 2 a 3 milímetros posterior al limbo y entre los rectos medios y se extiende de 5 a 6 milímetros posteriormente. La incisión en conjuntiva requiere pues un corte adicional de la cápsula de Tenon para exponer la esclera y la disección se realiza con la tijera de Westcott. Esto ahorita lo vamos a ver en video que es mucho más fácil de comprender. La incisión limbar inicia en el tejido perilimbar y tiene, se caracteriza porque hay una fusión de conjuntiva y de Tenon a este nivel. Entonces la peritomía limbar debe extenderse 3 horas aproximadamente alrededor del músculo a intervenir. Entonces vamos a ver los pasos de este tipo de técnica quirúrgica. Entonces se realiza una disección del músculo con la tijera de Westcott, se remueve la Tenon para tomar mayor exposición, pero no realizarlo en exceso pues para tener una adecuada cicatrización. Debe asegurarse el recto con un nudo doble mientras el músculo está en el gancho. Se pasa un punto de espesor completo del tercio medio del músculo y se anuda. El resto de la sutura se entrelaza en las puntas y se pasan puntos de aseguramiento a ambos lados, como vemos aquí en las imágenes B y C. Entonces, se realiza el punto central y se asegura lateralmente, tanto superior e inferior en este caso, teniendo pues la imagen como ya la hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces se desinserta el músculo con la tijera de Westcott, se realiza hemostasia con bipolar en caso de sangrado pues, abundante y el músculo puede retraerse posteriormente. Se mide con el calibrador de Castroviejo la cantidad ¿Se te fue la voz? Carlos, no se te está escuchando. Entonces esta es la tabla que va a depender de la cantidad de las dioptrías prismáticas, tanto en endotropia como en exotropia. Entonces, por ejemplo, en 15 dioptrías prismáticas de endotropia debe realizarse una recesión de 3 milímetros, de 20 dioptrías de 3.5 milímetros, de 25 dioptrías 4 milímetros y así sucesivamente. Y en exotropia de 15 dioptrías prismáticas se realiza recesión de 4 milímetros, en 20 dioptrías prismáticas de 5 milímetros. Esto todo quiere decir que se pone esta cantidad de milímetros posterior a la inserción inicial del músculo. Entonces hay que tener en cuenta que para correcciones verticales, 1 milímetro de recesión corrige cerca de 3 dioptrías de desviación. O sea que en las correcciones verticales rinde mucho más, digamos, la corrección. Otra técnica es el debilitamiento del recto con miotomía marginal o en Z, que es esta que vemos acá. Entonces se hace hemostasia con pinza mosquito, se corta el músculo en un 70% desde arriba y hacia abajo, como vemos acá, con Westcott o termocauterio.
es importante tener en cuenta que primero debe realizarse el corte distal y así queda el músculo retardado o debilitado, ya que pues tiene estos dos espacios que lo elongan un poquito y hace que sea pues menos rígido que al inicio. El cierre de la conjuntiva pues es el último paso, el fornix no requiere sutura y en caso de cierre del limbar pues como ya lo describimos. Este es un video que vamos a ver en YouTube porque no deja. Entonces aquí podemos ver que ellos tienen acceso o realizan una incisión a nivel limbar, que es una de las que mencionamos. Más o menos aquí pues ya han terminado la incisión y la respectiva disección para la exposición del músculo, y con el gancho es buscar el músculo y atraparlo así como lo vemos acá y realizar la disección del mismo para dejarlo lo más desnudo posible, por decirlo así. Entonces toda esta disección se realiza con las tijeras de Westcott. Más o menos aquí ya inician el entrelazado o los puntos que ya hemos mencionado, iniciando en el centro del músculo para posteriormente pasar a los bordes del mismo. Entonces aquí ya están finalizando el tejido. Más o menos aquí que ya está asegurado el músculo, entonces se realiza el corte del mismo con la Westcott. Y eso lo podemos realizar pues ya tranquilamente porque tenemos todo el músculo anudado con las suturitas. Entonces, más o menos por acá. Ahí ya realizan la medición con el calibrador de Castroviejo para saber dónde específicamente debemos insertar o realizar la nueva inserción del músculo. Entonces ahí podemos ver lo que ya hemos mencionado. Lo importante cuando vamos a suturar en esclera es ver en todo tiempo la forma de la aguja, para estar seguros que no estamos muy posterior. Entonces aquí ya que han realizado. Entonces al realizar los puntos en esclera se retrae o se hace una fuerza para traer el músculo hacia la inserción a la que debe quedar finalmente. Entonces ahí se realizan pues la anudación respectiva. Y más o menos por acá, pues ya, como en este caso realizaron una incisión limbar, entonces debe cerrarse la conjuntiva con sutura. Algo que no, pues no sería necesario en caso de haberla realizado por fornix. Vamos a ver ahora las técnicas básicas en resección de músculos rectos. Entonces la resección o también llamado reforzamiento es un procedimiento en el cual se realiza un fortalecimiento del músculo recto cortando parte de su longitud para fortalecer su función. Entonces, contrario a la recesión, lo que hace es retraer o cortar parte del músculo para que este sea más corto y por lo tanto sea más fuerte y más rígido. Entonces es el método más empleado para fortalecer el músculo.
Típicamente puede realizarse luego el debilitamiento del músculo antagonista, es decir, que el resultado pues se haya de pronto pasado un poco y entonces sea necesario realizar la resección. Las resecciones son menos efectivas y más difíciles por sí solas, por lo cual, porque ya hemos mencionado, o sea, es digamos, más complejo de realizar. Hay un mayor disconfort postoperatorio versus las retroposiciones porque hay mayor presencia de edema e hiperemia. Entonces, en este caso, pues la tensión está incrementada y por tanto hay un mayor riesgo de ruptura de la sutura o pérdida del músculo. Entonces, la resección en rectos horizontales, perdón, entonces debe realizarse pues o liberar inserciones por encima del músculo para evitar un arrastre antiestético de los tejidos hacia adelante. Debe asegurarse que el oblicuo inferior no se adhirió inadvertidamente con el músculo recto lateral. Era algo que nos estaba pasando una vez que entramos a cirugía con la doctora Pilar. El paciente estaba muy íntimamente pegado al recto lateral con el oblicuo inferior. Deslizar un gancho grande a lo largo de la superficie ocular del músculo lo más atrás posible para liberar cualquier posible unión al oblicuo inferior. En el caso de los rectos verticales, ya sea superior o inferior, entonces tener en cuenta los efectos en alineamiento torsional y horizontal que pueden resultar, es decir, una alineación inadvertida. Las resecciones grandes del recto superior pueden producir inciclotorsión y endotropia en la mirada hacia arriba, es decir, un patrón en A, y también cuando son muy grandes en el recto inferior pueden producir lo contrario, exciclotorsión y endotropia en la mirada hacia abajo o un patrón en B. Entonces la técnica de resección se realiza la incisión, pues ya sea pues, por fornix, principalmente la describía. Entonces se cuenta con un ayudante que agarre la conjuntiva y la cápsula de tenón adyacentes con pinza dentada y hace elevación y aducción del ojo. Entonces se identifica el recto lateral y el recto inferior mediante vasos, los vasos ciliares anteriores, que recordemos son de 1 a 3 aproximadamente, como ya hemos visto en la anatomía. La Westcott realiza pues, la incisión y se toma un forceps sostenido por el cirujano y el otro por el ayudante, que se usan para sostener y elevar la cápsula de tenón. Entonces el cirujano con la Westcott corta la tenon y desnuda la esclera perpendicular al corte conjuntival, se aísla el músculo recto con un gancho de estrabismo pequeño y largo. El largo se rota hacia el limbo para verificar las fibras. Se diseca la cápsula de tenon con Westcott. Se remueve el septum intermuscular y visualizan los ligamentos. Ahorita lo vemos en video más fácilmente. Elevar el septum intermuscular para separarlo de la esclera y se tensa usando dos ganchos pequeños, como vemos aquí. Se diseca y se corta tan cerca al músculo como se pueda. Y con la superficie del músculo recto desnuda se coloca un segundo gancho grande debajo del vientre del músculo en dirección opuesta para exponer el segmento del músculo que va a resecarse. Entonces se realiza la medición de resección con el calibrador y se marca el músculo como lo muestra la imagen. Entonces va a haber un punto de espesor completo en el centro de la marca con una sutura absorbible de 6 ceros, específicamente bicril. Se tira de la sutura hacia la mitad y se coloca un nudo para contar con un bloqueo central. Luego se anuda cada extremo de la sutura a cada borde de la línea marcada, como vemos acá. En esta imagen. Y las suturas se sostienen junto con el gancho y el músculo y se realiza pues un clamp por delante de la sutura, como vemos acá, con una mosquito. Se remueve el clamp y posteriormente se corta el músculo sin dañar la sutura porque pues va a ser la que nos va a permitir estar seguros de que el músculo no se nos va a ir hacia atrás. Entonces el muñón restante se corta desde la inserción, es decir, este pedazo que queda después del corte, este pedacito que queda acá, se corta desde la inserción en la esclera sin dejar tejido residual idealmente, porque aquí, en la inserción inicial es donde vamos a anudar el músculo que queda restante. La inserción escleral, entonces se asegura con pinzas de bloqueo en cada extremo. El músculo se fija en la inserción original en forma cruzada con puntos esclerales de espesor parcial.
Cada aguja de sutura debe entrar por detrás del reborde de la inserción lo más lateral posible y salir de la esclera aproximadamente de 1 a 2 milímetros antes del reborde de la inserción. Entonces se avanza el músculo, como ya hemos mencionado, hacia la inserción original con una tracción lenta y firme en cada punto de sutura y debe retirarse en la dirección de los puntos esclerales para evitar su ruptura. Se une los extremos de la sutura a un triple nudo y se corta finalmente. Y esta es como digamos, la imagen final en la que debería haber, digamos, el procedimiento. Entonces vamos a ver el videito para complementarlo. This is Scott Larson, the University of Iowa, and this is a Kate. Es un video de la Universidad de Iowa y aquí ellos realizan también una incisión a nivel limbar. Se realiza la disección con la Tenon, con la Westcott. Entonces ahí tienen el músculo enganchado. Se realiza cauterización con bipolar. Entonces ya se tensa con los dos ganchitos y con el calibrador vamos a medir de acuerdo al plan que hayamos diseñado dónde debemos realizar el punto o los puntos de aseguramiento, la sutura de aseguramiento, porque delante de ellas es donde vamos a realizar el corte. Aquí vemos la sutura de aseguramiento. Entonces con el clamp que habíamos dicho, se sostiene ahí de 30 a 60 segundos, ayuda a hacer también hemostasia y sirve de guía para cortar el músculo sin dañar pues la sutura que ya hemos realizado. Entonces es el muñón restante que queda pegado a la inserción, que es el que debemos cortar lo más, digamos, en su mayor totalidad. Porque aquí es donde va a ir la nueva inserción del músculo. Y si ustedes ven ahí, la esclera está muy delgada por detrás de la inserción del músculo. Me parece que yo no lo hago así, yo recorto el músculo a nivel de la inserción, dejo el muñón largo, como que digo, yo siempre le digo la cola de caballo al músculo que se va a resecar, sigo con el músculo prendido a la mosquito para que no se me vaya a deslizar, y posteriormente paso las suturas por la esclera sobre la inserción. Mis medidas son un poquito diferentes a las de todo el mundo. Yo le paso sobre la inserción porque esa es la parte más gruesa de la esclera. Entonces ahí paso las suturas, ahí amarro el músculo, hago el primer nudo y apenas hago el primer nudo y ya tengo el músculo bien, que el ayudante me lo tenga bien pegado a la esclera, retiro la pinza mosquito. Entonces termino de anudar. Si tú te acuerdas, como lo hicimos en la cirugía, porque en esta forma, si uno recorta pegado de la mosquito y suelta la mosquito y la sutura le ha quedado de pronto muy pegada ahí, se le puede zafar el músculo. Y es más fácil coger el músculo, a recortarlo y ponerlo sobre la esclera enganchado, cogido de la mosquito, que traerlo a pura fuerza.
No sé, Alejandra, ¿qué opina? Pues yo corto el muñoncito antes, pero lo que trato de hacer es, cuando voy a hacer el corte sobre el músculo, no me acerco tanto pues a la sutura, aunque me ha pasado y me pasó en el fellow que una vez haciendo eso se me abrió el músculo, por lo que dice la doctora, ¿no? El músculo queda ahí un poquito como, como débil, por decirlo así, y alguna vez se me empezó como a abrir el músculo, pero yo lo que trato es como de dejar un pedacito ahí libre entre donde corto y la sutura. Y lo otro que me parece importante es cuando uno está haciendo la disección, tratar de liberar muy bien el músculo, especialmente en las resecciones, porque si no pasa eso que está pues diciendo la doctora, es muy difícil como traerlo hasta la inserción original. Entonces lo libero muy bien y si acaso siento que está de pronto muy tenso o algo, prefiero liberar otro poquito más y ahí sí pasarlo hasta la inserción original. Y otra cosa que pasa si uno no libera lo que está diciendo Alejandra, la tenon de las partes laterales del músculo, es que cuando lo reseca y lo coloca sobre la inserción, todo ese tejido de tenon va a hacer fibrosis y va a hacer retracción y va a producir mayor efecto de, digamos, de contractura hacia esa parte, más fibrosis. Entonces, y en una reoperación le va a tocar a uno bastante difícil porque está toda la tenon agarrada allí también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ya hemos visto, pues también hay unas guías para el tratamiento de endotropia y exotropia y de acuerdo pues para saber qué cantidad a resecar, tanto bilateral, del rectos pues, bilaterales o mediales, o si lo vamos a hacer de manera individual, pues, de acuerdo al defecto del paciente. Entonces vamos a pasar ahora a las técnicas básicas en cirugía de oblicuo inferior. Entonces recordemos que el oblicuo inferior eleva el ojo en aducción y realiza extorsión y la cirugía típicamente busca debilitar una hiperacción del músculo oblicuo. Entonces las indicaciones son hiperactividad del oblicuo inferior o mal alineamiento horizontal y o vertical, ya sea que haya o no patrón en B, parálisis del oblicuo superior congénita o adquirida, o desviación vertical disasociada. Las contraindicaciones es hiperactividad del oblicuo superior. En estos casos se contraindica el debilitamiento del antagonista, que es el oblicuo inferior, porque empeoraría el defecto. Entonces hay varios tipos de cirugía para debilitamiento del músculo oblicuo inferior. Tenemos la miectomía en el origen o el piso orbitario, tenotomía o miotomía, miectomía en la inserción, es decir, en la esclera, recesión, transposición anterior y nasal y denervación extirpación. Pero vamos a centrarnos en las más comunes, que son las 4 que están en negrita. Entonces, bueno, hay que hablar primero también del aislamiento del oblicuo inferior, en este caso del ojo derecho. Entonces, pues se realiza la apertura del globo ocular con blefarostato, se rota el ojo superonasal con forceps, como vemos en la imagen A, se realiza una incisión en fornix radial de 7 milímetros aproximadamente entre el recto inferior y el recto lateral. En la imagen B vemos el gancho, específicamente el gancho de gas y recto lateral, y se pasa una sutura de seda por la conjuntiva y el orificio del gancho. Se corta y el gancho se va a retraer por la incisión conjuntival, dando un cabestrillo alrededor del recto lateral. En la imagen C, un retractor en incisión conjuntival se usa, pues, y el globo ocular se rota superonasal usando el cabestrillo que ya hemos creado, y se observa el oblicuo inferior como una banda de tejido rosado, que es esta que vemos acá, nasal atemporal. Y por último, el oblicuo inferior pues se levanta fuera de la incisión y la tenon se separa con forceps dentado. Entonces la recesión del oblicuo inferior en las imágenes A y B vemos como mediante un clamp que vamos a realizar, puede ser con la mosquito, del oblicuo inferior, cerca de su inserción en la esclera y se desinserta o se corta. Se aplica cauterización al extremo cortado y se asegura el músculo proximal a la pinza con sutura.
En la imagen C vemos que el músculo se asegura a la esclera con una sutura fijada a esclera en pono nasal, como vemos acá, 2 milímetros lateral y 6 milímetros posterior a la inserción lateral del recto inferior. Y D, en la imagen D, la sutura del polo temporal posterior se fija a la esclera, pues aquí no se ve muy claro, y temporalmente para que la inserción del oblicuo inferior se extienda a través de la esclera en su orientación normal. Entonces es un videito que muestra este procedimiento. Ahí realizan la incisión en fornix entre el recto lateral y el inferior. Se separa la conjuntiva y la tenon. Son como los mismos procedimientos para todos. Procedimiento inicial. El plano donde uno, perdóname, el plano donde uno va a encontrar los músculos siempre es el plano escleral. Entonces, siempre ir a buscar, disecar la tenon hasta encontrar la esclera y ya ahí seguir disecando. Exacto. Entonces ahí el oblicuo inferior está enganchado. Entonces se disaca. Carlos, ahí en ese pedazo donde él está disecando y encontrando el musculito, yo siempre les digo que el oblicuo inferior es como un lomito de carnecita. Es así bien, tiene ese aspecto así como si fuera un lomito de esos que uno compra para un asadito, pero hay que tener una característica, un cuidado especial, y es que cuando estás disecando ahí la tenon, si tú te fijaste, ahí se ve mucho tenon. Sí. Y a veces tiene bastante, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no irse muy atrás, porque si no puedes romper ahí donde estamos, donde encontramos pues todo el tejido graso y el tejido adiposo, y eso una vez, digamos, se hace ruptura ahí en ese espacio, eso genera luego mucha fibrosis y puede haber como una restricción para la elevación del ojito cuando pasa esto. Entonces, a veces no es tan fácil disecarlo, pero uno tiene que ir despacio, sin acelerarse mucho, para no ir a romper de pronto ahí la tenon de forma, o muy posterior más bien, y hacer esto que les digo. Vale, gracias. Sí, lo que yo hago es, con los ganchitos estos especiales de oblicuo, se localiza el oblicuo inferior, y para disecarlo, para separarlo de la tenon, se va uno bien pegadito al borde donde ve las fibritas musculares, y ahí va disecando y va encontrando que está el músculo. Y hay que fijarse muy bien que uno no deje un pedazo del músculo por debajo, porque puede a veces seccionarlo con el mismo gancho de músculo, separar dos segmentos del oblicuo inferior, y entonces no le queda debilitado completamente. Ya, queda un pedazo pegado, pues, como se dice. Sí, claro. Sí, y entonces vuelve a hiperfuncionar. Ya. Cuando uno deja un pedacito ahí adherido. Ok, gracias. Entonces se realiza el clamp cerca a la inserción y se desinserta. Ahí realizan la sutura de aseguramiento con Vicryl. Se engancha el recto inferior. El punto de Parks, que es como sirve de guía para saber dónde insertarlo. Eso se me olvidó mencionarlo anterior.
Se pega el músculo a la esclera, siempre viendo la aguja, como ya hemos mencionado. Entonces se anuda porque pues ahí es donde va a quedar finalmente. Ahí ya está pegada la nueva inserción y se realiza el cierre de conjuntiva con bicril. Bueno, la transposición anterior del oblicuo inferior es realizada para realizar un efecto o tener un efecto de antielevación. Entonces es usada en desviación vertical disasociada o en hiperacción marcada del oblicuo inferior, en endotropia horizontal o parálisis del oblicuo superior. En estrabismo, perdón, horizontal o parálisis del oblicuo superior. La técnica es similar a la recesión, pero la nueva inserción del oblicuo inferior va a estar adyacente a la inserción del recto inferior. O sea, debemos buscar dónde está el recto inferior y debe ir como vecina a la inserción del mismo. Los polos de las suturas deben mantenerse cerca para mantener pues, la nueva inserción del oblicuo inferior fuerte. Yo después de muchos años terminé haciendo siempre esta porque me parece más precisa. Voy y busco el oblicuo inferior bien cercano a donde está la inserción del recto lateral y lo coloco ahí donde está señalado. Lo del Parks, eso que yo estuve con él, pues la verdad es que 2 milímetros y dónde queda eso haciendo el efecto. Ustedes vieron ahí todo ese muñón, que la verdad es que eso no queda pues asegurado donde él dice y puede irse para adelante un poquito para atrás, de modo que no es muy, muy seguro. Y le puede dar a mí me da la sensación de que puede quedar un poquito diferente de un lado al otro, mientras que esto es como más seguro de que uno va con digamos, con unos parámetros más iguales en ambos ojos. Por eso me gusta a mí más este. Y la verdad es que sí, uno ve mucho menos desviaciones verticales disociadas cuando hace este tipo de cirugía en los pacientes con endotropia infantil y que presentan hiperfunción de oblicuos inferiores. Okay. Gracias. Y ustedes van a leer de pronto cuando estudien el tema que hay muchas formas de debilitamiento y estos cambios, digamos, en la posición para buscar ese debilitamiento también está escrito en muchos puntos. Está el de Parks, está el de Mims, está el de Fink, bueno, muchos otros. Digamos que cuando yo hice el fellow, el doctor Serrano era como muy insistente en eso, pero pues a mí me parecía personalmente súper engorroso y como que al final era algo así como dice la doctora, como que realmente el muñón no es que vaya a quedar exactamente en ese punto, porque pues el muñón es una cosa, digamos, un poco gruesa, que no vas a poder ponerla en un punto, digamos así, muy exacto. Entonces, y también pasa que, pues, por más simétrico que uno quiera hacer entre un ojo y el otro, pues, digamos que no vas a medirlo perfectamente igual, muy probablemente, y eso te puede generar diferencias. Entonces, una vez yo volví acá, alguna vez tuve esa charla con la doctora Pilar y pues, después de eso yo también he optado más es por este tipo de debilitamiento sin, digamos, tener que pensar en muchas mediciones y creo que funciona bastante bien. Lo que sí es importante y lo que le decía ahorita la doctora Pilar es cuando uno tiene esos niños con endotropias infantiles que ya están teniendo la hiperfunción de los oblicuos inferiores, que es uno de los cambios pues, motores asociados en esas endotropias, sí es importante manejarles también en la cirugía la hiperfunción de los oblicuos, porque si no después muy probablemente van a hacer la desviación vertical disociada
Mientras que si en la misma cirugía de la desviación horizontal le manejas la hiperfunción de los oblicuos con estas técnicas de debilitamiento, pues la probabilidad de que haga luego la DVD pues va a ser menor. Listo, gracias. Entonces vamos a hablar ahorita de las técnicas en oblicuo superior. Principalmente debilitamiento y Se te está reforzamiento. yendo la voz, Carlos. Debilitamiento indicados clásicamente en síndrome de Brown, en patrón en A, y parálisis del oblicuo inferior. Entonces se realiza... ¿Ahí me escucha mejor? Sí me salió el letrero que estaba inestable el internet. Entonces Ya. vamos a tener básicamente dos, debilitamiento y reforzamiento. El debilitamiento indicado principalmente en síndrome de Brown, patrón en A y... Hola, ¿sí se escucha? Ahorita sí, pero se te estaba yendo. Ah, ok, gracias. Entonces en debilitamiento, principalmente tenotomía del oblicuo superior, tenectomía posterior, elongación con sutura o chicken suture, que ya vamos a ver de qué se trata, y los debilitamientos con expansores, que en el tema de síndrome de Brown discutimos con la doctora Arias, que ya está en desuso. Las técnicas de reforzamiento principalmente, digamos, se usan en casos de hipoacción del oblicuo superior sin hiperacción del oblicuo inferior. Y se realiza con pliegues oblicuos superiores también efectivos en parálisis congénita del oblicuo superior, o la técnica Harada-Ito, que se usa en pacientes con diplopía exciclotorsional sin desviación vertical significativa. Entonces vamos a hablar de las técnicas de debilitamiento. Usualmente son realizadas nasal al recto superior por una incisión conjuntival a 8 milímetros posterior al limbo, es decir, en el fornix. Se realiza un test de deducción forzada, que ya lo vimos al inicio. Antes del procedimiento se realiza un corte del atenon y se expone el recto superior, como vemos aquí, con gancho. La atenon y la conjuntiva son separadas temporalmente atravesando la inserción del recto superior, y con retractor en borde nasal del recto superior se permite pues, contar con una visualización del tendón del oblicuo superior. Una pequeña incisión en la fascia y se realiza una pequeña incisión en la fascia y el oblicuo superior se toma con 2 ganchos de Steven, y luego se procede con la técnica de debilitamiento de preferencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tenotomía. Entonces, que consiste en cortar el músculo entre los 2 ganchos de Steven que lo sostienen, permitiendo permitiendo la retracción. Y si es incompleta, puede causar hiperactividad residual del recto superior. Entonces, aquí en esta primera imagen podemos ver que hay una incisión pues, de la cápsula de Tenon exponiendo el músculo. Entonces el músculo del oblicuo superior se aísla entre los 2 ganchos que vemos acá, específicamente los de Steven. En la tercera imagen podemos ver que el tendón del oblicuo superior se corta con las tijeras de Westcott, y después de ese corte, entonces el tendón y la cápsula de tendón son, digamos, pueden realizar su retracción. Y finalmente la herida conjuntival pues se cierra. Esa es la tenotomía. La tenectomía, en el caso de la tenectomía, el tendón del oblicuo superior se sigue nasalmente debajo del recto superior. Con 2 pinzas hemostáticas se localizan a lo largo del tendón y se retira la porción que existe entre ellas. Carlos, yo ahí entro diferente. Uh-huh. Lo aprendí con el doctor Guillermo Vélez, el papá del doctor Federico Vélez. Sí. Yo entro en la parte superior, localizo el recto superior y por la parte temporal retraigo la parte temporal del recto superior. Uh-huh. Entro con incisión limbar como si fuera a hacer un recto medio o un recto lateral en la misma forma para descubrir el recto superior. Y por la parte temporal retraigo el recto superior, me voy a buscar el tendón del oblicuo superior por debajo del recto superior.
y ahí lo engancho, lo cojo como con una espatulita de iris, lo despego, se ve lindísimo, y agarra uno todas las fibras y lo tracciona hacia esa parte y se va viniendo todo el tendón del oblicuo superior. Ya después puede pasar uno a la parte nasal y recortar si va a ser tenectomía un segmento, o tenotomía si lo va a cortar, y se puede hacer graduada, que si uno quiere más efecto lo hace más lejos de la inserción, si quiere menos efecto lo hace más pegado a la inserción. Yo he visto que tiene muy buen efecto cuando uno está muy pegado a la inserción, y no hay necesidad de meterse a bucear, porque ahí hay una cantidad de tenón en la parte supernasal tremenda. Entonces se meten a bucear y a buscar y a buscar y a buscar el oblicuo superior, y se puede pasar mucho rato buscándolo sin encontrarlo, mientras que en esta otra forma uno llega y lo pesca exactamente donde está insertado, por debajo del oblicuo del recto superior del lado temporal. No Ya. sé si Alejita lo hace igual o lo hace diferente. Sí, doctora, yo lo hago igual. Pues la verdad es que no es tan frecuente que uno pierda los oblicuos superiores, ¿no? Pero pues las veces que lo he hecho así. Cada vez es menos frecuente, pero sí cuando se hace, yo lo hago por el lado temporal del recto superior, no por el lado nasal, para no abrir la conjuntiva. Ok, gracias. Entonces, también se puede hacer el alargamiento o el debilitamiento con la sutura chicken suture, que entonces se usa una sutura para conectar las dos puntas del oblicuo superior, pues que se ha cortado o se ha tenotomizado, y pues esto pues crea como este espacio que permite pues que sea más largo o su elongación, perdón. Después de aislar el tendón del oblicuo superior con la proximal del tendón, lo hemos discutido, un poco uso en el sutura, los 6 ceros no absorbibles del recto superior, y la segunda 2 milímetros primos acá, el doble paso de sutura. Entonces se realiza el corte del tendón entre las duras, la retinal de silicona de 4 a 7 centímetros, y la pared, pues, con el culo, y esta es la pared final, pues ya con la de reforzamiento sujeto. Se realiza el test de deducción forzado previo, la incisión conjuntival 10 milímetros detrás del limbo inicialmente, luego se realiza la incisión en la cápsula de tenón, exposición del recto superior con gancho, tenón y conjuntiva separadas nasalmente, atravesando la inserción del recto superior, como vemos acá, y con un retractor en el borde temporal del recto superior se permite visualizar el tendón del oblicuo superior. Es una pequeña incisión de la fascia, y el oblicuo superior se toma con 2 ganchos de Steven, y luego se procede con la técnica de reforzamiento de preferencia. Entonces, en el caso del pliegue oblicuo superior, que es una de las técnicas, entonces con gancho o plegador, el tendón del oblicuo superior se levanta, temporal recto superior, se mide la cantidad de pliegue con el calibre. El tendón mismo, solo la cantidad deseada. Se realiza un sutura de colchonero para unir el tendón plegado, y se realiza pita endulzada. Entonces aquí vemos este que está acá, y se realiza una sutura de colchonero para poder tener finalmente esta apariencia. Entonces, al recortar este pedazo o al doblar este pedazo del músculo, entonces se realiza un reforzamiento del mismo.
No sé si lo hagan así, doctoras. Yo realmente hace mucho rato que no hago esto, pero sí se hace en esta forma. Nosotros no tenemos el gancho plegador, entonces cuesta un poquito más de trabajo hacer esa forza, Ya, ese plieguecito ahí. Sí. ese plieguecito Yo, allí. yo he hecho, pero en rectos, plegamientos en rectos, y me ha ayudado con espatulita de iris como para doblar sobre sí mismo el músculo, ¿no? Pero en oblicuos nunca lo he hecho. Ok, gracias. Y el Harada Itu, que es una incisión extendida temporalmente en dirección circunferencial. La incisión se realiza en la vaina del tendón del oblicuo superior y se cortan las inserciones, perdón, del recto superior. Entonces, con la tijera de Westcott se corta el tendón 5 milímetros del borde anterior. La división se extiende a la porción media del recto superior. Se realiza una sutura doble 6 ceros con puntos de bloqueo sobre ambas puntas de la porción anterior del tendón. Se desinsertan las fibras anteriores del globo. Los ganchos aíslan el recto lateral y el borde superior se visualiza. Y las fibras anteriores del tendón se transposicionan 8 milímetros posterior al recto lateral y superior a su borde. Entonces, en esta imagen vemos el tendón que atraviesa el oblicuo superior que atraviesa la tróclea. Y bajo el recto superior se aísla el recto superior y tendón del oblicuo superior, similar a la técnica anterior. Sutura en fibras anteriores y extracción del globo con la Westcott. Y pues esta es la apariencia final de las fibras anteriores transposicionales del tendón oblicuo superior. En vez de quedar acá, quedan acá. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de las posibles complicaciones. Las complicaciones serias en cirugías de estrabismo son poco comunes. Se habla de uno de cada 2.400, según lo que revisé. La primera de ellas es perforación del globo ocular en 0.08%, pues no es tan común, pero es la más común de estas complicaciones. Deslizamiento muscular, infección severa, escleritis y pérdida de músculo en ese orden. Y varían de acuerdo al tipo de intervención y las características del paciente. Y anteriormente, cuando la cirugía se hacía con lupas, o donde lo hacen con lupas, la perforación escleral es más frecuente, ¿no? Ya cuando se hace con microscopio y uno puede ver la punta de la aguja cuando la va poniendo, y ahora que se usan siempre agujas espatuladas, pues uno puede tener más seguridad de a dónde está poniendo la aguja. A veces hay ojos miopes. Yo la única que he tenido en mi vida fue una señora como de 80 años que tenía una endotropia bastante severa, y ella quería salir en la foto del matrimonio de la novia, de la nieta preferida, sin estrabismo. Y entonces la operé y resulta que era un ojo súper miope y muy viejita, y yo que meto pues la aguja y salió líquido, vítreo, como líquido de viejita. Y entonces, pues inmediatamente me di cuenta, me puse el indirecto, miramos, no había pues hay una perforacioncita, a ponerle un poquito de crío y listo, y la viejita no tuvo ningún problema. Pero es bueno saber que eso pasa y que al darse cuenta que no es que uno se haga el disimulado y el loco y que ahí no pasó nada, que sí pasó, que no pasó, no. Póngase el indirecto, dilate la pupila, mire bien el fondo. Generalmente cuando tienen bloqueo tienen una pupila gigantesca, entonces uno puede mirar fácilmente el fondo, y si tiene algún problema le pone crío o le pone láser. Y si no tiene su confianza para hacerlo, llame al retinólogo o le avisa al retinólogo y al día siguiente se lo muestra, y si tiene alguna lesión que haya que ponerle láser, pues se lo pone, no hay problema. Pero como les digo, cada vez pasa menos. Vale, gracias. Entonces, bueno, una de las complicaciones es la intervención muscular errada, es 1 en cada 2.500. Se dice que el recto inferior es el más implicado en esta complicación, pero pues ahorita pues ya hay muchos planes
quirúrgicos o como marcación, por ejemplo, para evitar ese tipo de errores. Es más Entonces, fácil, perdóname, se ha visto más fácil este problema de confundirse con el recto inferior cuando se hace incisión fornix para el recto medio, ya, que si uno no tiene un buen ayudante, puede capturar el recto inferior. El doctor Parks le gustaba mucho esto y en unas 2 ocasiones creía que estaba con el recto medio y resulta que estaba con el recto inferior porque pues se confundía. Entonces, digamos que en las incisiones de base fornix, en las incisiones de fornix, como uno no tiene tan buena visualización del músculo, ni tiene la localización topográfica tan buena, pues entonces se puede confundir. ok. Y pues tan pronto se detecta, debe intervenirse e informar a la familia. Diplopía también es una de las posibles complicaciones. Pues, digamos, el test de adaptación a prismas prequirúrgicos puede detectar pacientes a riesgo de desarrollar esta complicación. Entonces, la mayoría son transitorios, aproximadamente de 6 a 8 semanas, y el tratamiento puede ser con prismas, cirugía en algunos casos o toxina botulínica. Las infecciones, pues, dentro de ellas está pues las conjuntivitis, infección periocular o endoftalmitis, que van a tratarse pues de acuerdo a la que se haya desarrollado. Isquemia del segmento anterior, que es muy rara en estrabismos, 1 en cada 13.000, y el tratamiento es con esteroides tópicos y sistémicos. Hipocorrección es de hecho más común que la hipercorrección. Puede, digamos, evitarse con un plan preoperatorio cuidadoso y considerar el uso de suturas ajustables en el momento de realizar la corrección de estas. El músculo deslizado o perdido, digamos, hay un incremento en el efecto de la recesión o retroposición, y cuando cuando la sutura no abarca fibras musculares y solo abarca la inserción. Entonces se ancla el músculo y se inserta en un punto anterior al originalmente pues realizado. Los cambios refractivos, principalmente el astigmatismo con la... Perdóname, Carlos, un segundo. ¿Sí? La pérdida del músculo es más fácil o que se le rompa el músculo y se le vaya en las orbitopatías tiroideas, ¿no? Porque estos músculos son muy friables, están muy tensos muchas veces y apenas se le pasa el gancho se puede ir, se puede seccionar el músculo, entonces en estos en mayor frecuencia hay que tener cuidado, y más en el recto lateral que en el recto medio, porque el recto lateral también tiende a ser mucho más delgadito que el recto medio. Listo. Sí, yo hace poquito no, por ahí 6 meses tuve una paciente con una orbitopatía tiroidea y, yo he tenido pocas, pero como sufrí en esa, no hay comparación. O sea, lo que describe la doctora es tal cual, esos músculos son súper rígidos, la conjuntiva era súper friable, la señora además era miope alta. No, o sea, yo estando ahí, yo creo que me arrepentí toda mi vida de haberle propuesto cirugía a esa señora. Pero sí es muy importante ahí como tratar de ser más cuidadoso y tener un poquito más de tacto al momento de sostener el músculo, porque son tan rígidos que el moverlo uno con el gancho puede romperlo. Otra cosa importante en los deslizamientos, no necesariamente en el momento de la cirugía, sino después en el posquirúrgico, uno cuando lo sospecha es cuando de pronto tenés la aducción limitada. Digamos, si hiciste, por ejemplo, una retroinserción del recto medio y luego hace una exotropia consecutiva y tú notas que ese recto medio no está haciendo la aducción completa, entonces eso es como uno de los signos de alarma para uno pensar que de pronto ese músculo se deslizó. Porque muchas veces uno puede tener desviaciones consecutivas, o sea, desviaciones como en el sentido opuesto a la inicial,
y pues no necesariamente son deslizamientos del músculo, sino que pueden ser, puede ser, no sé, un error en la medición, o puede ser simplemente que se vaya, por ejemplo, a la exotropia después de una endotropia porque era un ojo ambliope, o bueno, por muchas otras cosas, y uno tiene que, como pensando, pues si va a volver a intervenir ese paciente, pensar si va a ser un músculo que va a encontrar donde se supone que está, o si uno tiene sospecha de que ese músculo esté más atrás, esté deslizado, porque pues no es lo mismo la cirugía o la reintervención de un músculo deslizado a una desviación consecutiva en la cual uno no le esté sospechando. Entonces esas son como las otras cosas que uno tiene que mirar cuando lo piensa. Preoperaciones también puede pasar que no la hizo uno la primera cirugía, le llega el paciente a uno y le dice que le hicieron una cirugía y que el ojo estaba hacia adentro y que luego quedó hacia afuera, por ejemplo, y uno ve que el paciente al aducir no lo aduce completamente, uno tiene que sospechar que va a encontrar ese músculo deslizado mucho más de donde realmente se hubiera pensado que lo tuvieran, pero entonces eso es algo que hay que tener en mente. Listo. Bueno. Bueno, el astigmatismo, la mayoría transitorios también, y pues puede realizarse una retinoscopía pues con cicloplegia a los 3 meses. Deslizamiento, pérdida de músculo, pues que ya hemos dicho, por transección accidental, por ruptura de sutura, por trauma, y pues realizar un examen minucioso con buena iluminación al visualizar el defecto, pues suturar el músculo, en caso de que lo encontremos dentro de cirugía, pues. El PITS, que es el Pulled Into Syndrome, es un desgarro intraquirúrgico del músculo recto por realizar una fuerza excesiva. Entonces, debe realizarse en este caso un aislamiento inmediato del muñón muscular, asegurándolo con punto de espesor completo para unirlo a la esclera. Perforación en globo ocular de 1 a 3%, ideal el fondo de ojo intraquirúrgico, como ya lo dijo la doctora Pilar, en sospecha por punto escleral profundo. Es, digamos, de controversia tradicionalmente realizar crioterapia y fotocoagulación, pero recientemente se ha descrito la posibilidad de observar, hacer un seguimiento y tratarlo con antibiótico pues a nivel local. Quiste conjuntival en 0.25% de los casos, más en jóvenes con tenón redundante, y el tratamiento, pues, en este caso de complicación, es la excisión quirúrgica o cauterización. Y el prolapso de la cápsula de tenón, cuya solución sería una excisión en consulta en pacientes adultos o en quirófanos cuando se trata de niños. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy buena revisión. Yo creo que está completa. Gracias. Es importante que practiquen en cirugía experimental este tipo de suturas con las suturas y verle las diferentes espesores esclerales, tratar de usar las agujas que son, porque esto en el dado caso de hacer una cirugía de estrabismo, pues les va a dar mucho más competencia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?